Duendecillos, duendecillas, hoy tenemos un tema trascendental en la historia de la cultura y el arte en México. En serio, no se me vayan, estamos en el Chaneque TV. Cuali Yowali, muy buenas noches, duendecillos, duendecillas. Nos toca Chaneque Balché, mi nombre es Duende Balché y les tengo un tema muy interesante, pero además de interesante, trascendental por lo mismo que les digo. Vamos a hablar de un movimiento sociocultural que estamos encabezando aquí en el Chaneque TV con muchos compañeros. Antes que nada, gracias a sus rostros y corazones por vernos y a la familia Naranjo que están aquí presentes en el Chaneque TV. Agradecemos la hospitalidad, la socamati mía, que a todos ustedes, los chanequitos. Ahora sí tenemos público. Y bueno, ¿de qué se trata este asunto? Vamos a platicar de que el día de ahora, 13 de agosto de 2020, pues vamos a levantar un pantli. Tengo que contarles bien de qué se trata. Vamos a, de alguna forma, a restablecer un movimiento retrofuturista anahuac. Es una locura, sí, suena raro, sí. Sabes que la gente te llama raro, ¿cierto? Poquito a poquito se los voy a ir ahí desmembrando, como la mazorca, los granitos de maíz. Vámonos grano a granito. Número 1, primero, ¿qué son los retrofuturismos? El retrofuturismo o los retrofuturismos es un movimiento social y artístico que inició más o menos en la época de los 80s, a mediados, por un publicista que de alguna forma sacó una revista y bueno, pues ahí se dio a conocer lo del retrofuturismo. No tiene mucho caso ahorita que les dé nombres de quiénes fueron los primeros porque nos vamos a desviar de nuestro tema. Lo importante es que lo entiendan. Los retrofuturismos es tomar una época específica del pasado, digamos cualquiera que se nos ocurra, y de alguna forma congelarla ahí y dejar que el tiempo se quedara ahí plasmado y proyectarlo hacia el futuro. Puede ser el 2021, 2050, 3000, etcétera, ¿no? Suena un poco, digamos, como complicado, pero existe retrofuturismos en el arte, en la cultura, en la contracultura. El más conocido es el steampunk. Este movimiento está basado en la época de la Revolución Industrial, la época victoriana, y toma elementos, principalmente todo esto que tiene que ver con la maquinaria, de las máquinas de vapor, que de alguna forma es su fuerza motora, y toda esta estética. Esta estética puede ser de este tipo de, digamos, transportes, este tipo de vestimenta, este tipo también, inclusive hasta con la cuestión técnica, con la cuestión de, pues estábamos en la Revolución Industrial en ese entonces, bueno, en Inglaterra estaban en la Revolución Industrial, y entonces congelamos el tiempo ahí, en esa época victoriana, y lo llevamos como si no hubiera pasado el tiempo y estuviéramos después en el 2050. La segunda parte, nosotros como de alguna forma gestores culturales, en cierto momento alguna duendecilla, otros duendecillos, formamos un movimiento que se llamó México Retrofuturista. Este movimiento lo que hacía era precisamente pues reunir a la gente que nos gustaban los retrofuturismos. Eran reuniones muy pequeñas y pues nos enfocábamos a eso, ¿no? A exponer pues prácticamente temas o objetos, artilugios, etcétera, relacionados con el steampunk y otros retrofuturismos. No es el único que existe. Por ejemplo, el dieselpunk es un retrofuturismo que se basa en la época, digamos, entre las dos guerras, los años 40, y entonces toma esa estética del Art Deco. Es un arte, digamos, arquitectónico, tiene su propia música, como el electro swing, tiene también elementos, bueno, relacionados con esta tecnología del diésel, ¿no? De alguna forma, ese ambiente de la época entre las dos guerras. Entonces, y este retrofuturismo, pues también se proyecta hacia el futuro, ¿no? En esta época congelada, pero cómo sería en los años, no sé, 2050, 2070, etc. Entonces así ya lo vamos entendiendo, ¿no? Es más fácil con imágenes explicándolo que diciendo pues quiénes son los primeros, ¿no? Bueno, como se los dije, no es el único, existen muchos, yo diría que más de 10 tal vez, y por ejemplo en Japón hay uno que se llama Ninja Punk y precisamente toma la época de los samuráis y esos rollos del pasado y lo proyectan igual hacia el futuro. Nosotros también como anahuacas que vivimos en este continente,
pues también tenemos una cultura muy vasta y por lo mismo pues nos reunimos hace 4 años exactamente para que los que tuviéramos inquietudes, ¿no? de alguna forma basarnos en nuestra época ancestral antes de la invasión y la proyectáramos hacia el futuro, pues qué pasaría, ¿no? La ucronía es un término que supone, digamos, como que pasan cosas que no pasaron realmente en el pasado. ¿En qué momento pasó? ¿Cómo fue? Y entonces como que volteamos la historia, ¿no? Y la pregunta sería, por ejemplo, en el steampunk la ucronía es ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado ahí congelados en la época victoriana y siguiéramos viviendo en el 2050, en el 3000 con esta vestimenta? En el caso de los que nos reunimos hace 4 años, pues bueno, de alguna forma tuvimos como ucronía qué hubiera pasado si la invasión a Anáhuac no hubiera sido tan violenta. Entonces sabemos que realmente nuestra cultura es grande, que nuestra cultura es, digamos, estaría a nivel global, económico, etcétera, más o menos similar a lo que está pasando en Japón y que nosotros todavía tenemos un poquito de, digamos, como ignorancia de lo que son nuestras raíces, de lo que es nuestro legado ancestral y por eso entonces nos reunimos para ver si podemos crear literatura, tecnología, arte, etcétera, con esta base que tenemos de nuestra cultura ancestral, pero proyectándola hacia el futuro. Entonces, la ucronía ya está. ¿Qué hubiera pasado, no? Imaginarnos mucha literatura, muchas obras, pero también puede ser un poquito utópica. Podría llegar a pasar también. Como es el green punk. El green punk, de alguna forma, propone que la naturaleza, que los animalitos toman su lugar, digamos, como a la par del ser humano. Y entonces, pues por eso se llama green punk, porque es verde y porque de alguna forma era una propuesta nada más estética, una propuesta literaria y ya llegó a pasar duendecillas. Llegó a pasar unos instantes cuando fue esto de la pandemia, los primeros días que la gente pues, se metió a sus hogares y entonces empezaron a salir los animalitos, el agua se despejó y etcétera, ¿no? Entonces son utopías también, no solamente es como qué hubiera pasado ya, sino podría llegar a pasar de nuevo, ¿no? En el futuro. En el caso de nuestra cultura ancestral, con los valores que tenemos, pues podríamos proponer que a lo mejor en el año 2000, que sería 60, 2080, etcétera, pues regresemos a retomar estas raíces para generar una sociedad pues más justa, más equilibrada y de alguna forma más sensible, ¿no? También a la naturaleza, al cosmos, etcétera, como era nuestra cultura ancestral. Entonces nos reunimos, les voy a decir que nos reunimos hace 4 años. Bueno, se llamó Génesis Atlpunk. En ese entonces le llamamos Atlpunk. Bueno, yo le puse Atlpunk porque el agua, Atl, era nuestra fuerza motora en México Tenochtitlan. Ya después le cambiamos el nombre y el día de hoy pues lo damos a conocer, aunque ya muchos lo conocen. El nombre realmente de este retrofuturismo y esta propuesta se llama Nahuipunk. Nahui, por los 4 elementos que en lo que se basa toda nuestra cultura ancestral, los 4 rumbos, las 4 energías principales, los desdoblamientos de Ometeotl, todo tiene que ver con el 4 o mucho de nuestra cultura ancestral tiene que ver con el número 4 y por eso es Nahui. Inclusive los nahuales también vienen del número Nahui, del número 4. Tierra, fuego, aire, agua. Entonces, bueno, ya cambió el nombre. Fue el 19 de agosto del 2016 la reunión. Y se convocó al Joshua Barreiro, que tiene esto de la prehispánica electrónica, es un músico electrónico, no pudo ir, pero conoce este movimiento. A Rakrufi, el mejor, digamos, como pintor retrofuturista en México. A Arcanot, un saludo, Mau, nuestro hermano Arcanot. Alejandro Guzmán, de un grupo de teatro llamado Tlaloques, que tenía unas máscaras de Tlaloc ya muy futuristas. Maya 23 es un músico electrónico también. Paradoja Mental, un compañero, también saluditos, con un poco de literatura. Estuvo Frida Santamaría, escritora también. Itzae Coronado, que llevó a unos robots, y Tlactoanis, y tenían sus copiles, bien bonitos los robots. Iset A. Orchil, Esferi, y bueno, en mi caso, pues también un poquito de diseño y cuento retrofuturista anahuaca, ¿no? Papi, ¿me cuentas un cuento? Ok. Había una vez un osito y fin. Entonces esto fue exactamente hace 4 años. Ya no nos volvimos a reunir, pero seguimos con esta inquietud de dar a conocer
que existen este tipo de retrofuturismos. No estamos descubriendo el hilo negro, ya hay antecedentes. Por ejemplo, en la literatura está la novela de La leyenda de los soles de Homero Aridgis, salió en 1993 y propone como igual un poquito más distópico, como un futuro medio gacho, apocalíptico, pero ya en el año 2023 por ahí. Pero todo está basado en la cultura y en la filosofía de los aztecas, ¿no? Bueno, así lo llaman ahí en esa novela. Entonces las calles tienen su nombre náhuatl, todas, y hay entidades también un poco fantásticas, ¿no? Como fantasmales, que tienen que ver con este mundo, digamos, un poco más místico de los antiguos, etc. Entonces yo diría que esta novela de La leyenda de los soles de Homero Aridgis es la primera novela retrofuturista anahuaca, ¿no? En este caso ya lo adoptamos como Nahuipong. También está la obra de Racrufi, de Raúl Cruz Figueroa, que lleva muchos años pintando. Es un señor muy noble con este movimiento. Y bueno, ahí dejamos algunas imágenes porque se los recomendamos mucho. Eso en las artes plásticas, ¿no? También tenemos las obras musicales de los primeros que crearon esto que se llamó la etnofusión o etnorock, que mezclaron la cultura ancestral con la tecnología musical, principalmente electrónica, como fue Luis Pérez y Sean Estley y Jorge Reyes. Entonces ya teníamos antecedentes de que se podía hacer, y en este caso, antes de la reunión, de forma particular, pues también hicimos un video contracultural que visualmente se ve el mundo ancestral y proyectado hacia un posible futuro, ¿no? Entonces ya había antecedentes de que mucha gente estaba con esta visión de retomar lo ancestral y proyectarlo hacia un posible futuro. Y entonces, bueno, pues después de 4 años de estar de alguna forma organizándonos, comunicándonos y conociendo las obras de cada uno de los compañeros, pues el día de hoy damos a conocer que vamos a levantar nuestro pantli. ¿Qué significa levantar pantli? Pantli es bandera en náhuatl, y los grupos de danza tradicional solamente pueden tener su estandarte, su pantli, cuando cumplen 4 años danzando constantemente, ¿no? Ensayando cada aniversario, y es el momento de levantarlo. Entonces, en nuestro caso, estamos levantando un pantli. Obviamente es digital, ahí lo tienen en sus pantallas, duendecillos, ahí está el pantli, y lo estamos levantando precisamente porque estamos dando a conocer que el movimiento Nahuipong pues ya está estructurado. No tenemos un manifiesto, por propuesta también de un compañero, Xicotencal, que es el que edita el canal. Pues también se nos hace un poco forzado, ¿no? Querer como poner parámetros y controlar la obra de cada quien. Entonces no tenemos realmente un manifiesto, no queremos hacerlo. Nuestro manifiesto es este video, que estamos dando a conocer cómo nos estamos organizando, cómo nos estamos de alguna forma identificando y cómo son los ejemplos de las obras que ya había habido, los que nos hemos reunido, los que nos reunimos hace 4 años, y en este caso, durante 4 años, pues ¿quiénes fueron? Los que estuvieron desarrollando todavía propuestas. Y tengo una listototota que yo podría decir que son Nahuipong, que dicen, y además les gusta la identidad también. Pues la voy a mencionar. Arcano, que por supuesto estuvo hace 4 años, pues sigue haciendo este concepto de Dark Prehispania, que es música electrónica, sí, oscura, orquestal, muy bien hecha, pero con una proyección hacia el futuro y obviamente con instrumentos ancestrales. Esta paradoja mental que seguiré escribiendo. Ya estamos esperando más cuentos, poemas, etcétera, de paradoja mental. Nahuales Negros, por supuesto, quienes son los que musicalizan el Chaneque TV, y pues constantemente los estamos ahí mencionando. Y chéquense, por ejemplo, la participación que tuvieron en el Festival Etno.
que sus atuendos no son como los clásicos de algún grupo de danza folclórica o algo así, sino sus máscaras son de hojas de maíz, pero tienen unos trajes que parecen más como robotizados de los años 80 o por ahí, ¿no? Entonces empieza a ver esta fusión de un poco anacrónica de diferentes eras, diferentes tiempos. Y Nahuales Negros, bueno, es uno de los ejemplos principales en la estética de que ya existe este movimiento Nahui Punk. Desnudo Digital, los hermanitos que son danzantes ellos también, quieren pues igual están en la música electrónica, principalmente el synth pop, pero pues ya le están adaptando instrumentos ancestrales y en sus atuendos pues también empieza a ver esta onda de tener elementos, ¿no? Antiguos. Xicoténcatl es un proyecto de música electrónica, viene durísimo y por lo mismo, ¿no? Tiene este concepto electrónico, pero retomando todo en náhuatl, imagínense. Está Nelly, que ya la entrevistamos. Saludos a Estefana Mictlancoatl. Muchos saludos, porque este proyecto de Nelly es impresionante, es animación y va a ser una serie animada que precisamente se para ahí en la época en que venía la invasión y hay presagios y se empiezan a organizar todos por los 4 rumbos para precisamente a través de un espejo de obsidiana para que detengan la invasión a Náhuac. Entonces es una propuesta retrofuturista también. Está Areus, bueno, no es grafitero, es muralista, que tiene unas pinturas impresionantes. Y en esto no me puedo clavar tanto porque me tardaría muchísimos minutos mencionando a la infinidad de grafiteros y pintores que están retomando valores ancestrales, pero con esta visión más hacia el futuro. Está también David Gremart, que tiene un arte hermoso, igual retomando nuestra estética ancestral, principalmente con los Amoshtin, con los códices. Y bueno, pues pero ya con una visión un poco diferente, más creativa, digamos, no la misma. Y tan conocido es que hace los flyers o los volantes del Festival Ometeotl, un festival de música electrónica. Entre muchas cosas más es un pintor internacional, a nivel internacional. Por supuesto Aarón, que es del mismo grupo de danza, curiosamente es el mismo calpulli de pintores, Tlahui Olin, que son de la fraternidad Olincan. Ahí ensayan en Tacubaya, donde sí, los que quieran conocerlos, danzar, pues ahí los pueden ir a ver en la Alameda de Tacubaya. Y es un calpulli de puros artistas gráficos, la mayoría, que tienen esta propuesta de tomar elementos ancestrales y proyectarlos de otra forma. Por supuesto también está Daniel Ábrego, que ya lo entrevistamos aquí en el Chaneque TV, con sus cuentos del viento del sur, que de alguna forma toma mitos, leyendas, etcétera, y les da como la vuelta de tuerca a estas historias. Ya no son las clásicas y de repente empiezan a tener esta idea un poquito más de no saber en qué tiempo están y que podría ser también hacia el futuro, y seguramente pues va a escribir algo muy Nahui Punk en un futuro, estoy segurísimo. Saludos Daniel, felicidades también por tu trabajo. Y por supuesto pues el Chaneque TV. El Chaneque TV, hoy duendecillos no traje el sombrero que normalmente traigo porque se los quiero enseñar más de cerca, ahí en sus pantallas, vean la foto. Y bueno, pues la estética del duende, si se dan cuenta, es una estética que toma valores ancestrales, pero que también se ve un poquito, como hoy, ¿no? Un poquito más futurista. Y esa es la estética nada más, pero todo el proyecto del Chaneque TV, pues trata precisamente de dar a conocer todos estos trabajos que se están haciendo. No es completamente Nahui Punk el Chaneque TV, también hablamos de otros temas ancestrales, no proyectándolos al futuro, pero pues es parte, ¿no? Parte de este movimiento Nahui Punk. Así es que, duendecillos, duendecillas, si ustedes conocen más artistas, más creativos, gente que le interese de alguna forma organizarse con nosotros y que en un futuro podamos ya reunirnos, ahorita pues estamos en condiciones todavía de un poquito de aislamiento social, a ver si en un futuro no muy lejano pues podemos reunirnos todos, conocer las propuestas y por supuesto la mejor forma de que las demás y los demás duendecillos conozcan el Nahui Punk pues es a través de compartir este video. No se les olvide, duendecillos, poner sus arañitas acá abajito en nuestro Mictlan virtual, comentar, si conocen a alguien más que tenga este tipo de visión, pues ahí conéctenlo con nosotros para que también podamos dar a conocer su trabajo y por supuesto, pues todo el arte que se está generando. Así es que estamos muy orgullosos, muy contentos de este 4º aniversario, este levantamiento de Pantli, esta 4ª vuelta al sol, de alguna forma tener la estructura ya para pues anunciar que ya existe este movimiento. Así es que no me resta más que agradecerles sus rostros, sus corazones por escucharnos, por aventarse este videote que sí quedó muy largo, pero pues era necesario hacerlo así. Y pues mandarles un fuerte abrazo. Recuerden también buscarnos en Facebook, en las redes sociales y por supuesto suscribirse, poner la campanita. ¡Ting! Recuerden que no es una tecocoli, pero que con esta campanita les avisamos cada que subimos cualquier video. Tlazo Kamati Miak, muchas gracias, chanequitos, chanequitas.
Y tú, que nos estás viendo y te estás mueve y mueve por allá, duendecillo, pórtate bien, porque el Chaneque TV. Bueno, la leyenda negra. Quien no sepa, a Luchita, ¿qué es la leyenda negra? Pues es un término que se le adjudica pues, a todo lo malo que hicieron los españoles cuando llegaron.